Cuando abrí los ojos y vi 15 de julio de 2026 en el calendario, no perdí ni un segundo. No recordé el dolor de mi vida pasada, cuando esa escoria me arruinó. Abrí mi mochila y tiré a la basura todos los libros de texto con el nombre de ese instituto. Eran las 6:30 de la mañana. El pasillo de la secretaría del instituto estaba en silencio. Sostenía la solicitud de traslado que había preparado y la carta de admisión especial de un prestigioso colegio privado. Entré en el despacho del director. Gracias a los recuerdos de mi vida pasada, sabía que a esa hora solo el viejo director estaría allí, revisando documentos. Los profesores que apoyaban al subdirector y que intentaron exprimirme para su propio beneficio aún no habían llegado. El director miró los documentos que le entregué. Vio la carta de admisión especial firmada personalmente por el director del colegio privado y no hizo ni una sola pregunta. Sabía perfectamente todo lo que yo había soportado en ese centro. El sello cayó sobre el papel. Cogí mi expediente, me di la vuelta y salí por la puerta del instituto sin molestar a nadie. A las 8 de la mañana sonó el timbre para la primera hora de estudio. El que era mi tutor, Daniel, entró en la clase de segundo de bachillerato C. Llevaba su taza de agua y caminaba con paso firme. Sus zapatos de cuero sonaban como tacones altos. Miró por costumbre hacia la primera fila en el centro. Era mi asiento. También era la moneda de cambio que usaba para ganarse el favor de los directivos y para extorsionar a los padres ricos. El asiento estaba vacío. Daniel frunció el ceño al instante. Los músculos de su cara se crisparon. Se acercó rápidamente al estrado y golpeó la mesa con fuerza. Preguntó en voz alta al delegado de la clase por mi paradero. Incluso mencionó directamente a mis padres en el grupo de chat de la clase. Su tono estaba lleno de la habitual y condescendiente autoridad. Sin embargo, mi teléfono ya había sido dado de baja. Los números de mis padres ya habían sido cambiados. Mientras tanto, un correo electrónico programado llegó puntualmente a las bandejas de entrada de Daniel, de la jefa de estudios, Raquel y de todos los padres de la clase A. Era una carta de agradecimiento, escrita en un tono muy tranquilo. En ella, afirmaba que había renunciado voluntariamente a la nominación para la prestigiosa beca Excelencia y que había completado todos los trámites de traslado. La cara de Daniel pasó de la ira a un gris ceniciento. Se levantó con tanta fuerza que el agua de su taza se derramó sobre la mesa. No se molestó en secarla. Cogió el teléfono y corrió hacia el despacho del director. Para él, la pérdida de esta fuente de ingresos, la clave que siempre le había mantenido como el profesor con más éxito de la ciudad, significaba algo terrible. Su reputación como tutor estrella y las primas asociadas se desvanecerían en el aire. Cuando Daniel salió tambaleándose del despacho del director, chocó con la jefa de estudios, Raquel. Ella tenía una expresión igualmente agria. Raquel sostenía en la mano el correo electrónico programado, recién impreso. Miró fijamente a Daniel. Su voz reprimía una ira hirviente. Yo había renunciado a esa nominación. Ellos habían planeado acusarme de hacer trampas antes de la selectividad para anular mi candidatura a la fuerza. Luego, se la habrían dado al sobrino de Raquel. Ahora, mi repentina desaparición interrumpía directamente toda su trama. Antes de que pudieran trazar un nuevo plan, un sedán negro apareció en la entrada del edificio administrativo del antiguo instituto. Un miembro del Departamento de Inspección Disciplinaria de la Consejería de Educación se bajó. Se dirigió directamente a la oficina de finanzas y al despacho de Daniel. Unos días después de que yo me fuera del instituto, algo más había ocurrido. Una denuncia anónima que yo misma había enviado había llegado a la mesa de inspección educativa. Acusaba a Daniel de retener becas de estudiantes desfavorecidos durante los últimos 3 años. También de aceptar en secreto enormes sobornos en efectivo de padres adinerados. Los números de cuenta bancaria, las fechas de transferencia e incluso los lugares y cantidades exactas de cada transacción en efectivo que se adjuntaban a la denuncia eran increíblemente precisos. Eran tan precisos como el propio libro de contabilidad de Daniel. Estos datos los conseguí con mucho sufrimiento en mi vida pasada.
En esta vida, simplemente le di a enviar en el mismo momento en que me trasladé de instituto. El equipo de investigación, actuando con una celeridad inusual gracias a la presión mediática que se estaba generando, precintó el ordenador personal de Daniel y los cajones de su despacho. Delante de toda la clase y de todos los profesores, Daniel fue amablemente invitado a la sala de reuniones para ser interrogado. La autoridad que siempre mostraba había desaparecido por completo. El sudor le corría por la frente y se deslizaba por los lados de su cara hasta el cuello de su camisa. Su tez estaba pálida como el papel, y en el otro extremo de la ciudad, el coche privado del colegio de élite ya me había recogido y llevado a mi nuevo campus. Este lugar tiene las mejores instalaciones educativas de la provincia y el sistema de evaluación más justo. Me paré frente al muro de honor del nuevo colegio, mirando el espacio reservado para la mejor nota de la selectividad de este año. Mi expresión era tranquila. En la sala de profesores del antiguo instituto, el jefe del departamento de matemáticas, Javier, miraba mi asiento vacío. Un extraño miedo comenzó a crecer en su corazón. Daniel se sentó en la silla dura de la sala de reuniones. Se enfrentaba al interrogatorio frío y justo de los inspectores. Le temblaban las manos sin control. Durante 4 horas de interrogatorio, cada pregunta golpeó con precisión su punto débil más oculto. Pero él confiaba en sus años de experiencia, moviéndose en los bajos fondos del instituto. Insistió en que todas las transacciones en efectivo eran préstamos de familiares. Así que, sin pruebas físicas absolutas, el comité disciplinario solo pudo enviarlo de vuelta a su despacho a esperar nuevas decisiones. Al volver a la clase de segundo de bachillerato C, el rostro de Daniel estaba lívido. No reflexionó. Al contrario, convirtió todo su miedo e ira en odio hacia mí. Se plantó en el estrado y, delante de toda la clase, comenzó a desahogarse abiertamente. Golpeó los libros y afirmó que me habían pillado haciendo trampas en el examen final. Dijo que por eso me había transferido avergonzada de la noche a la mañana. Daniel lanzaba saliva mientras calumniaba mi reputación en la clase. Incluso afirmó que una estudiante con mi moral solo sería una lacra en un nuevo colegio. Intentaba, con esto, restaurar su frágil dignidad entre los estudiantes y los padres. Quería encubrir la verdadera razón por la que estaba siendo investigado. Los padres ricos que oyeron la noticia inmediatamente le apoyaron en el grupo de chat, especialmente el sobrino de Raquel, quien había heredado la plaza que originalmente estaba reservada para mí. Se burló de mí en voz alta en clase, intentando crucificarme en el muro de la vergüenza. Raquel también avivó el fuego desde las sombras. Usó su posición como jefa de estudios para preparar una mancha en mi expediente académico. Quería escribir una nota que dijera expulsión por la influencia desfavorable de hacer trampas. Pensaban que, una vez que me fuera, sería una persona muerta y sin voz, a la que podrían manipular a su antojo. Sin embargo, subestimaron por completo las cartas que yo tenía, y aún más, subestimaron el aprecio que el nuevo colegio me tenía. Una semana después de la diatriba de Daniel en el estrado, una carta oficial de un prestigioso bufete de abogados llegó al correo oficial del antiguo instituto, también al buzón del director y al foro público del sistema educativo de la comunidad autónoma. La carta venía con pruebas extremadamente detalladas. Incluía copias de las grabaciones de vigilancia de todos mis exámenes finales y parciales de los últimos 3 años en el antiguo instituto. También los registros de cada revisión de examen y verificación de notas. La cadena de pruebas mostraba claramente que cada punto que obtuve fue legítimo. Mientras que en el último simulacro de examen, varios profesores habían bajado deliberadamente las notas de varias preguntas importantes. Aún más devastador para Daniel fue que los destinatarios de la copia de esta carta incluían al departamento legal del colegio privado de élite más fuerte de la ciudad. Un grupo legal tan influyente que incluso la consejería se tomaría muy en serio cualquier comunicación suya. Antes de que Daniel y Raquel pudieran recuperarse del shock de la carta, la cuenta oficial del colegio de élite y el sitio web de la televisión autonómica publicaron simultáneamente
una declaración conjunta. La declaración fue breve pero contundente. Publicaba directamente mi expediente académico completo desde el día en que entré en el colegio. En una serie de exámenes diseñados por los mejores profesores del colegio privado, con una dificultad mucho mayor que la de la selectividad, obtuve una puntuación casi perfecta. Quedé la primera de todo el colegio. La declaración concluía con las palabras oficiales del colegio de élite. Reclutamos a los mejores estudiantes y no toleraremos ningún rumor falso que difame maliciosamente a otros. Para cualquier profesor que se comporte de manera inmoral y fabrique hechos para difamar a los estudiantes, nuestro equipo legal lo perseguirá hasta el final. Con esta declaración, la opinión pública sobre el antiguo instituto dio un vuelco instantáneo. El grupo social de la clase de segundo C cayó en un silencio sepulcral. Los padres y estudiantes que antes habían seguido el ejemplo de Daniel ahora sentían una vergüenza ardiente. Un estudiante que podía ser el primero en este colegio privado de élite no podía haber hecho trampas en el instituto anterior. Daniel sostenía su teléfono, mirando las abrumadoras preguntas y acusaciones en línea sobre él. Se desplomó en la silla de su oficina. El director del antiguo instituto, al ver esta declaración, y para preservar la última pizca de reputación, emitió inmediatamente un documento. Suspendía al tutor de la clase de segundo A, Daniel, y nombraba a otro profesor como tutor interino. La reputación dorada de Daniel como un tutor muy elogiado, cultivada durante muchos años, y su inminente ascenso, fueron aniquilados por esta declaración oficial de un prestigioso colegio privado. Mientras caminaba por el pasillo, su antigua arrogancia había desaparecido. Fue reemplazada por las miradas y las burlas de otros profesores a sus espaldas. La suspensión de Daniel causó un gran revuelo en su antiguo instituto. Pero eso fue solo el principio. En este momento, la jefa de estudios Raquel está sentada en su espacioso despacho. Hace todo lo posible por ocultar su agitación interior. Refresca la página oficial de la Cumbre Académica Regional una y otra vez. Confirma la exposición de resultados del concurso de innovación y tecnología que se celebrará pasado mañana. Era el camino fácil que ella le había preparado a su sobrino en mi vida pasada. Usó su cargo para retener a la fuerza mi trabajo para el concurso de innovación. Se titulaba Sistema de Clasificación Inteligente, basado en visión artificial. Borró mi nombre y lo cambió por el de su sobrino, que ni siquiera sabía escribir código básico. Usó esto como su principal baza para la admisión garantizada. Pensó que yo me trasladaría de colegio y este trabajo se convertiría en propiedad privada de su sobrino. Después de todo, los archivos y registros de presentación del antiguo instituto estaban todos bajo su control. Sin embargo, Raquel no sabía que el trabajo que entregué era simplemente un cebo que le dejé deliberadamente. 3 días después, la cumbre académica de la ciudad se inauguró con gran pompa en el Palacio de Congresos. Asistieron todos los institutos de la ciudad, incluidos los principales líderes de la Consejería de Educación y profesores de varias universidades. Raquel, con su sobrino, se encontraba orgullosa en el stand del antiguo instituto. Vestía un traje impecable. La pantalla grande mostraba los resultados del trabajo robado. Su sobrino, frente a las cámaras de los periodistas, recitaba un discurso que Raquel le había preparado de antemano. Estaba radiante de orgullo. Justo cuando el público estallaba en aplausos y los evaluadores estaban a punto de subir al escenario para entregar los premios, la pantalla central de la sala de exposiciones parpadeó de repente. El vídeo promocional que se mostraba se cortó. Fue reemplazado por una presentación de mayor calidad, más rigurosa y mejorada. Incluía un conjunto completo de simulaciones dinámicas en 3D e iteraciones de algoritmos. El título de la presentación era Iteración profunda del sistema de clasificación inteligente basado en visión artificial multidimensional y aprendizaje profundo. Y en la columna del presentador apareció mi nombre, representando al mejor colegio privado de la ciudad. La escena estalló en un alboroto. Los profesores del jurado se ajustaron inmediatamente las gafas. Sus ojos iban del stand del antiguo instituto a la gran pantalla. La arquitectura central de los 2 trabajos, incluso las fórmulas de derivación de los 3 primeros capítulos,
Eran casi idénticas, pero mi versión, en profundidad, amplitud y practicidad, superaba con creces a la del sobrino de Raquel. El rostro de Raquel se puso pálido al instante. Se olvidó de su imagen y gritó al personal que apagara la pantalla grande, pero los equipos legales y técnicos del colegio de élite ya se habían hecho con el control del sistema de proyección. No prestaron atención a sus gritos. Yo llevaba el uniforme personalizado del colegio de élite, sostenía un puntero y caminé tranquilamente hacia el podio del auditorio. Me enfrenté a miles de espectadores y a innumerables cámaras. Hablé sin una sola palabra de relleno innecesaria. Mostré directamente las pruebas clave en la gran pantalla. La primera prueba mostraba la marca de tiempo del núcleo de la versión inicial del algoritmo. La subí hace 2 años, en primero de bachillerato, a un sitio de código abierto. Esa marca de tiempo es reconocida mundialmente e inmutable. La segunda prueba mostraba los registros del servidor del laboratorio del antiguo instituto. Allí, Raquel, usando su número de empleada, inició sesión y descargó y alteró a la fuerza mi manuscrito. Esos eran los datos a los que nunca pude acceder en mi vida anterior. Esta vez, antes de cambiarme de instituto, en aquella noche tardía, con el apoyo del equipo técnico de mi nuevo colegio, ya había expuesto a fondo las vulnerabilidades del sistema de gestión académica del antiguo instituto. El trabajo presentado por el antiguo instituto era solo una versión obsoleta que yo había descartado hacía 2 años. Dije al micrófono con una voz tranquila que resonó en todo el recinto. Incluso el tercer error de parámetro, plantado intencionadamente en su interior, fue copiado palabra por palabra. Los evaluadores del público inmediatamente buscaron el trabajo del sobrino de Raquel. Tras una cuidadosa inspección, negaron con la cabeza decepcionados. El líder de la Consejería de Educación, sentado en la primera fila, frunció el ceño profundamente. Golpeó la mesa, se levantó y fulminó con la mirada a Raquel. El sobrino de Raquel en el escenario temblaba de miedo, y cuando se enfrentó a las preguntas del profesor en directo, no pudo responder ni los términos profesionales más básicos. Finalmente, rompió a llorar delante de la cámara. Raquel se desplomó en su silla, mientras los otros colegas de varias escuelas que la habían estado halagando se dispersaron como si evitaran una plaga. Fraude académico y plagio de los resultados de los estudiantes. Su carrera académica y su puesto como jefa de estudios estaban condenados a terminar en esta cumbre de alto perfil. Justo allí, yo estaba en el escenario. Miraba a Raquel en la audiencia, que parecía un perro apaleado. Cerré de golpe el puntero en mi mano. El giro de los acontecimientos en la cumbre académica ha arrastrado la reputación de su antiguo instituto hasta el fondo. En un ataque de rabia, Raquel fue convocada a una reunión con los altos directivos del instituto. Enfrentándose a una auditoría exhaustiva por parte del comité académico, desesperada, ignoró cualquier sentido de la decencia y las reglas. Solo había un pensamiento en su mente: arruinarme por completo. Volvió a su despacho, cerró la puerta con llave y marcó un número oculto. Malversó una gran parte de los fondos públicos de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos que ella controlaba, y contactó en secreto con una agencia especializada en ataques personales en línea y en fabricar noticias falsas. Unas horas más tarde, varias cuentas de medios influyentes a nivel local atacaron simultáneamente. Usaron titulares muy sensacionalistas, publicando información sucia, meticulosamente fabricada. Los artículos afirmaban que yo tenía mala conducta en el antiguo instituto. Decían que chocaba repetidamente con los profesores y acosaba a mis compañeros. Incluso inventaron noticias de que soborné a los examinadores del colegio de élite para obtener el traslado. Estos registros de chat falsificados y audios editados se difundieron rápidamente entre los círculos locales de estudiantes y padres con la ayuda de bots. Raquel se sentó frente al ordenador, viendo cómo aumentaba la popularidad de las publicaciones. Una sonrisa demente y triunfante se extendió por su rostro. Creía que si lograba agitar las aguas y arruinar mi reputación por completo, podría desviar la atención pública de su escándalo de plagio,
Incluso podría forzar al colegio de élite a expulsarme por el bien de su reputación. Sin embargo, nunca imaginó que desde el primer segundo en que marcó ese número, cada uno de sus movimientos ya estaba bajo mi control total. En una vida pasada, no había podido defenderme de su abrumadora violencia cibernética. En esta vida, no les daría ninguna oportunidad. Incluso antes del traslado, usé mis habilidades informáticas para colocar sondas de monitoreo de tráfico en los ordenadores públicos y puertos de red de la Oficina de Asuntos Académicos del antiguo instituto. Cada vez que Raquel accedía a los fondos de la Asociación de Padres, cada transferencia bancaria en línea, cada chat con el cabecilla de los bots y hasta la dirección IP de la transferencia eran respaldados en tiempo real en la nube. Los programas que desplegué lo guardaban todo, hasta el segundo. La noche en que el material difamatorio alcanzó su punto álgido y Raquel creyó estar cerca de la victoria, un aviso de investigación interinstitucional llegó. Llevaba el sello de la División de Vigilancia Cibernética de la Policía Nacional y fue entregado directamente en el buzón del director del antiguo instituto. Al mismo tiempo, el Departamento Legal del Colegio de Élite emitió su segunda declaración. Esta vez, no hubo largos tratados, solo una larga cadena de pruebas infográficas que era extremadamente impactante. La infografía mostraba claramente, primero, la cuenta bancaria que Raquel usó para transferir fondos a los bots. Era la cuenta de fondos públicos de la Asociación de Padres, con su firma electrónica personal y los registros del sistema de su uso no autorizado de fondos públicos. Segundo, el titular de la cuenta receptora de la agencia de bots es el cuñado de Raquel. Tercero, las imágenes de la redada de la unidad de delitos cibernéticos en la agencia de bots muestran al jefe de la agencia admitiendo haber recibido los fondos de Raquel y haber fabricado maliciosamente hechos para perjudicarme. Esto ya no es una simple disputa interna del instituto. Es un delito de malicia extrema, malversación en el ejercicio de funciones oficiales e injurias públicas a través de Internet. Esa misma semana, una noche, 2 coches de policía con las luces intermitentes se deslizaron silenciosamente hacia la zona de viviendas del profesorado del antiguo instituto. Frente a muchos jóvenes profesores que miraban por las ventanas, Raquel fue conducida al coche de policía por 2 agentes, una a cada lado. Su placa de identificación y su pijama parecían especialmente irónicos bajo las luces de la policía. Intentó cubrirse la cara con la mano, pero los flashes ya habían capturado su rostro de pánico, claramente expuesto. A primera hora de la mañana, la Consejería de Educación emitió un documento oficial. Todas las funciones de Raquel fueron revocadas. Fue suspendida indefinidamente y remitida a las autoridades judiciales. En la sala de profesores del antiguo instituto, el aire se sentía como si estuviera congelado. Aquellos profesores que estaban acostumbrados a menospreciar a los demás e incluso a ayudar a Raquel a entregar los materiales difamatorios, ahora estaban pálidos. Sus manos temblaban ligeramente al teclear. El encarcelamiento de Raquel ha destrozado por completo la alianza de profesores malvados en su antiguo instituto. Esta mañana, fuera de la sala de orientación psicológica del antiguo instituto, la puerta de madera que antes llevaba la placa Excelente Orientadora Psicológica a nivel municipal estaba cerrada a cal y canto. La orientadora, Elena, estaba junto a la ventana. El cigarrillo en su mano casi se había consumido por completo. No se había dado cuenta. En la vida anterior, Elena fue la más oculta y viciosa de todos. Aparentemente, interpretaba el papel de la hermana mayor, amable y comprensiva. Usaba la oportunidad de la orientación psicológica para inducirme a revelar todos los secretos familiares, mi fragilidad interior y mi ansiedad. Luego, recopilaba estos registros de orientación extremadamente privados en volúmenes. Se los vendía a Daniel y Raquel como armas para socavar con precisión mis defensas psicológicas. Incluso usó drogas y sugestión psicológica para empujarme al abismo de la depresión. En esta vida, ella pensaba que todavía estaba a salvo. La sala de orientación no tenía vigilancia, y todas las conversaciones parecían disiparse en el aire. Sin embargo, Elena olvidó una cosa.
En la vida anterior, al lado del sofá de su despacho, había un oso de peluche que había estado allí durante años. Era su propio dispositivo de grabación oculto, utilizado para capturar la privacidad de los estudiantes como chantaje. En esta vida, durante la evaluación psicológica final antes de trasladarme, aproveché los 2 minutos que tuve para ir a por agua. Usé un microlector de datos portátil para clonar toda la grabación original almacenada en el chip de memoria interna de ese oso. A las 9 de la mañana, justo cuando los padres de cada clase comenzaban a estar activos, el grupo de chat principal de la Asociación de Padres del último año del antiguo instituto, con más de 1000 miembros, recibió de repente una bomba de gran calibre. Una cuenta anónima sin avatar subió más de una docena de archivos de audio claros de forma sucesiva en el grupo. El primer audio presenta la voz suave y escalofriante de Elena. Pero lo que dice es aterrador. Está aceptando una enorme tarifa de orientación de un padre que solicita un reembolso y promete explícitamente: mientras el dinero esté ahí, usaré la intervención psicológica para hacer que el competidor de su hijo se derrumbe por completo antes de los exámenes de simulación. El segundo audio es aún más letal. Elena llegó a un acuerdo privado con varios padres poderosos. Usa los informes de evaluación psicológica de estudiantes de bajos recursos que posee para etiquetar deliberadamente a estudiantes sobresalientes con temperamento volátil o tendencias autolesivas. De este modo, les priva de su derecho a honores y luego vende estas plazas a un alto precio a sus contactos. En el audio, el tono de Elena es frío y calculador, lleno de desprecio hacia los estudiantes corrientes. Un marcado contraste con su imagen habitualmente amable. El grupo de padres explotó tras un silencio de 3 segundos. Cientos o miles de preguntas furiosas inundaron la pantalla y la ira de los padres estalló como un volcán. Ni un solo padre podía tolerar que su hijo fuera constantemente manipulado y arruinado en secreto por un lobo con piel de cordero. Antes de que Elena pudiera pensar en una forma de disolver el grupo de chat, docenas de padres furiosos ya se habían precipitado a la puerta de la sala de orientación. Golpearon la puerta con fuerza. Sus gritos resonaron por todo el edificio administrativo. El rostro de Elena se puso pálido. Apoyó la espalda contra la puerta de la oficina con todas sus fuerzas. Las lágrimas se mezclaron con su maquillaje meticulosamente aplicado. Temblaba mientras intentaba marcar el número del director para pedir ayuda, pero el número del director ya la había bloqueado. Los altos cargos actuales del antiguo instituto la evitaban, no saldrían a protegerla. Al mismo tiempo, una carta de investigación conjunta de la Asociación Municipal de Salud Psicológica y la Consejería de Educación ya había sido entregada en la recepción del instituto. La licencia de Elena como psicóloga y su habilitación para la enseñanza fueron revocadas de inmediato ante estas pruebas contundentes. Cuando sonó el timbre de la clase, 2 guardias de seguridad tuvieron que escoltar a Elena, que estaba completamente lánguida y con la ropa desordenada, por la puerta de atrás para evitar a los padres que la rodeaban. Dentro del edificio administrativo del antiguo instituto, un silencio desolador, como el fin del mundo, lo impregnaba todo. Con Daniel suspendido, Raquel arrestada y Elena completamente desacreditada, los cimientos mismos del instituto comenzaron a temblar sin control. El halo de instituto de élite, que una vez fue el principal a nivel local, se hizo añicos bajo una lluvia de escándalos. El reflejo más tangible estaba en la oficina de seguridad de la entrada del instituto cada mañana. El escritorio se llenaba de gruesos montones de solicitudes de baja e intenciones de traslado. Un gran número de padres vigilantes prefirieron renunciar a costosos patrocinios. Sacaron a sus hijos de este pozo de profesores malvados de la noche a la mañana. La reputación del instituto se desplomó en poco más de medio mes. La admisión de estudiantes cayó en picado, e incluso varias empresas patrocinadoras de largo recorrido que habitualmente financiaban los días deportivos, enviaron cartas de abogados, exigían la terminación inmediata de la cooperación y una compensación por daños a la reputación.
Los pocos profesores malvados que quedaban y el abrumado director en funciones estaban totalmente aterrados. Se escondían en sus despachos a diario, sin atreverse a correr las cortinas. Temían que una mirada pudiera revelar un vehículo de inspección disciplinaria o a reporteros con teleobjetivos. Mientras todos en el antiguo instituto estaban sumidos en el miedo y el caos, yo estaba sentada en la sala principal de la cadena de televisión autonómica. Llevaba un uniforme azul oscuro hecho a medida para el mejor colegio privado de la ciudad. Este era un programa emitido en directo en toda la comunidad autónoma durante la temporada de altos logros. Contaba con los mejores estudiantes de la ciudad y los principales candidatos a los laureles de la ciudad. Como prestigiosa candidata, promovida por el nuevo colegio y poseedora de un historial perfecto en todas las asignaturas, me senté en un sofá de cuero genuino frente al presentador. El foco de luz brillaba en mi rostro. No había rastro del miedo o la tristeza del pasado, solo serenidad y calma. En la primera mitad del programa, hablé en términos técnicos fluidos y muy precisos sobre la formación académica de alto nivel que recibí en un prestigioso colegio privado, y sobre cómo el nuevo colegio respeta la personalidad independiente y los logros académicos de cada estudiante. Entonces, vemos que tus trámites de traslado se completaron en el punto más crucial, la segunda mitad del último año, dijo el presentador. El presentador hojeó los materiales, incidiendo en la pregunta que más le importa al público. De un instituto tradicional, de repente te trasladas al mejor colegio privado de hoy. ¿Hubo algún punto de inflexión especial o qué influencia tuvo el ambiente de enseñanza del instituto original en ti? En este momento, el director del antiguo instituto, Raquel que esperaba la libertad bajo fianza, Daniel que no se atrevía a salir de casa, y Javier, el jefe del departamento de matemáticas, todos miraban la pantalla. El sudor frío les empapaba la espalda. Sabían muy bien que si yo revelaba cualquier fechoría sustancial en este programa en directo, el antiguo instituto sería señalado como una desgracia en el sector educativo sin ninguna posibilidad de recuperación. Miré la luz roja de grabación de la cámara, sonreí ligeramente y hablé con un tono tan tranquilo como un río sereno. Estoy agradecida por esa experiencia, dije al micrófono. Mi voz llegó claramente a miles de hogares de toda la provincia, especialmente a ciertos profesores del instituto original que me brindaron un cuidado muy especial. Si no fuera por su generosidad desinteresada en la distribución de plazas, su ingenio en la supervisión de la tesis y su profundo cuidado a nivel psicológico, quizás nunca habría tenido la determinación de dejar esa sofocante zona de confort y llegar al escenario superior, justo y respetuoso con el talento, en el que estoy hoy. Nunca mencioné ningún nombre, y no pronuncié ni una sola palabra acusatoria. Incluso mi expresión transmitía la gratitud apropiada. Sin embargo, cada palabra, cada frase, era como una daga al rojo vivo, perforando con precisión los corazones de esos profesores malvados. La expresión asignación desinteresadamente justa de plazas se refiere a Raquel tomando a la fuerza la plaza de admisión. Supervisión excepcionalmente elaborada del trabajo se refiere al plagio académico. Cuidado psicológico profundamente atento es el castigo público de Elena por acoso psicológico. Este agradecimiento altamente satírico desató instantáneamente una nueva ola de frenesí descodificador en los comentarios en directo y en las redes sociales. Incontables internautas y espectadores comenzaron a seguir las pistas, alineando perfectamente mis palabras con los 3 grandes escándalos que estallaron en el antiguo instituto hace algún tiempo. Media hora después de la emisión del programa, el perfil oficial del antiguo instituto fue inundado con cientos de burlas e insultos en su sección de comentarios. En el despacho del director del antiguo instituto se oyó un crujido. Era el director, en un ataque de ira y miedo extremos, rompiendo su querida tetera de arena púrpura. Me miró en la televisión, radiante y llena de promesas. Luego, miró las montañas de avisos disciplinarios a su lado y finalmente entendió. El blanco fácil del que una vez dependieron se había convertido en la cuchilla que podía cortarlos fácilmente. Dentro del departamento de matemáticas del antiguo instituto,
La presión había caído a un punto de congelación. Debido a la devastadora ola de opinión pública desencadenada por esa transmisión en vivo, la reputación del instituto se había derrumbado. Javier, el último profesor de renombre que quedaba y jefe del departamento de matemáticas, estaba ahora sentado en un sofá, fumando frenéticamente. En la vida pasada, Javier había sido la figura crucial que finalmente cerró la trampa de la conspiración. En la superficie, era un profesor veterano y santurrón, pero entre bastidores, era más codicioso que nadie. No solo se alió con Daniel para bajar deliberadamente mis notas en los exámenes finales, sino que incluso cambió mi hoja de respuestas durante la selección para una competición. Le entregó el primer premio provincial, que debería haber sido mío, al hijo de una familia poderosa. Peor aún, para ganar dinero, durante mucho tiempo, explotó su posición para dirigir una costosa clase de preparación para la Olimpiada de Matemáticas fuera del instituto, y obligaba a sus estudiantes a asistir. Aquellos que no participaban eran abiertamente aislados y ridiculizados en sus clases diarias. La mayoría de las presiones que enfrenté antes de trasladarme se debieron a que Javier proporcionó pruebas falsificadas a nivel de autoridad académica para Daniel y Raquel. Creía que su estatus profesional era irreemplazable. Una vez que salieran los resultados de la selectividad, el instituto seguiría dependiendo de él para mantener las apariencias. Sin embargo, nunca imaginó que su fin ya se había sellado en la fase de selección de la Olimpiada Nacional. El nuevo colegio me valoraba de una manera sin precedentes. No solo me proporcionaron el mejor equipo de entrenamiento de la provincia, sino que también, dentro de la legalidad, solicitaron directamente una plaza especial para la Olimpiada Nacional Juvenil de Matemáticas de este año en mi nombre. El día de la prueba de selección, el examen se llevó a cabo en el Centro de Exámenes Estandarizado de la ciudad. Casualmente, Javier, debido a su larga trayectoria, era uno de los principales vigilantes de este examen. Cuando Javier entró con los exámenes sellados en la primera sala y me vio sentada en el centro, con un sofisticado uniforme de colegio privado, su rostro se volvió extremadamente expresivo. En ese momento, un destello de pánico cruzó sus ojos, pero pronto fue reemplazado por una malicia casi retorcida. Pasó por mi mesa, bajó la voz y se burló, hablando solo lo suficientemente alto para que los dos lo oyéramos. Has cambiado de instituto, pero una chica de pueblo no puede convertirse en un fénix. La dificultad de la competición no es algo que puedas manejar estudiando a última hora. Ni siquiera levanté la cabeza. No le concedí ni una mirada. Simplemente revisé en silencio mi lápiz 2B y el bolígrafo negro en mi mano. Para una persona muerta, decir una palabra más es un desperdicio de energía. En ese momento, sonó el timbre. Toda la sala de examen cayó en un silencio sepulcral, dejando solo el rasgueo de la punta del bolígrafo sobre el papel. Las preguntas de la Olimpiada de esta vez fueron consideradas las más difíciles en 10 años. Y los dos últimos problemas, de topología y teoría de números, alcanzaban el nivel de matemáticas de posgrado. La sala pronto se llenó con las respiraciones ansiosas de los otros examinados, y el crujido y la ansiedad de pasar las hojas de borrador. Javier, con las manos a la espalda, paseaba lentamente por la sala. Se detenía cada vez que pasaba junto a mí, intentando ejercer presión psicológica con una mirada superior. Sin embargo, lo que vio fue un rostro tranquilo, tan profundo como un estanque en calma. Mi bolígrafo se movía sin pausa. En mi vida pasada, después de que me privaran de la clasificación, había estudiado ese conjunto de problemas cientos de veces. En esta vida, mi marco de pensamiento, bajo la guía de los mejores profesores, ya había dado un salto cualitativo. Esa compleja topología geométrica y las intrincadas fórmulas de deducción de números primos fluían de mi pluma como un manantial claro, suave y sin la menor vacilación. Faltando 40 minutos para que terminara el examen, cerré la tapa de mi pluma, organicé tranquilamente mi hoja de respuestas y me levanté lentamente. Las pupilas de Javier se contrajeron de repente. Miró la hoja de respuestas que entregué, llena de pasos de solución densos y perfectos,
Incluso enumeraba 3 demostraciones brillantes y completamente diferentes para el problema final, y sus dedos comenzaron a temblar incontrolablemente. Como jefe del departamento de matemáticas, pudo ver de un vistazo el peso de esa hoja de respuestas. Era una puntuación perfecta de libro de texto que podría inscribirse en la historia de la competición. El día en que se anunciaron los resultados de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, el sitio web oficial de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma se inundó con un enorme aviso de felicitación en rojo. Mi puntuación fue el único resultado perfecto en la provincia para la competición de este año. Como era de esperar, gané el primer premio nacional y fui seleccionada directamente para el equipo de entrenamiento nacional. Esa bofetada aguda aterrizó de lleno en la cara de Javier, destrozando todas sus evaluaciones académicas pasadas sobre mí. Pero esto fue solo el preludio de la venganza. La misma tarde en que se emitió el aviso de felicitación, un convoy conjunto de la Oficina de Inspección Disciplinaria de la Consejería de Educación, la Agencia Tributaria y la Oficina de Precios rodeó un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Sin previo aviso, allí Javier había dirigido en secreto su clase de matemáticas clandestina, la fortaleza para la que había aguantado tanto tiempo. Hacía ya medio mes. Había utilizado los contactos con padres de colegios privados prestigiosos que hice después de trasladarme para obtener pruebas sólidas de las operaciones de tutoría ilegal de Javier. Aquellos padres que fueron obligados a pagar tarifas de tutoría exorbitantes y que no se atrevieron a hablar por temor a sus represalias. Con la ayuda encubierta del equipo legal del colegio privado, firmaron conjuntamente una carta de denuncia abierta de gran peso. Cuando los agentes irrumpieron en el centro de tutoría, la esposa de Javier estaba en la recepción contando decenas de miles en matrículas en efectivo de origen dudoso. No solo eso, los investigadores encontraron en la caja fuerte un libro de contabilidad que detallaba sus tutorías fuera del campus durante los últimos 5 años. Listaba claramente el nombre de cada estudiante del antiguo instituto, la cantidad pagada y sus métodos. No enseñaba los puntos clave del examen en clase y presionaba a los estudiantes para que asistieran a las tutorías. Aún más letal, las autoridades fiscales verificaron en el acto que estas enormes ganancias, que ascendían a millones, eran todas sospechosas de una grave evasión de impuestos. Esa noche, Javier estaba en el estudio preparándose para hacer las maletas y huir, pero fue bloqueado en la puerta de la oficina por inspectores de Hacienda y funcionarios de educación que entraron. Javier, es usted sospechoso de operaciones de tutoría ilegal, consumo obligatorio y evasión masiva de impuestos. Por favor, acompáñenos. Las frías voces de los inspectores resonaron en el pasillo. Javier intentó discutir, pero cuando vio el expediente de pruebas en manos del inspector, preciso hasta en cada transacción en efectivo, y con los vídeos de vigilancia ocultos de la recepción, sus piernas finalmente cedieron. Se desplomó de rodillas en el frío suelo. En el despacho del director del antiguo instituto, un frenesí casi desesperado lo invade todo. Con Daniel suspendido, Raquel encarcelada por implicación criminal, la licencia de Elena revocada y Javier detenido por evasión de impuestos, este antiguo y prestigioso instituto, antes arrogante, no es ahora más que un cascarón lleno de cicatrices. Los pocos administradores y profesores malvados que quedan se acurrucan en una sala de reuniones sellada. Cada rostro está contraído por una mirada condenada y miserable. Saben que si esto continúa, una vez que se anuncien los resultados de la selectividad, mis excelentes notas, junto con la promoción del nuevo colegio, sellarán el ataúd del antiguo instituto en el mundo de la educación. Y todas sus carreras e intereses quedarán reducidos a cero. Impulsados por un miedo inmenso, deciden quitarse la última máscara y formar una coalición para una última apuesta. Una mañana temprano, antes de la selectividad, una lista de quejas urgentes, firmada conjuntamente por la junta directiva del antiguo instituto, el director y varios profesores clave restantes, fue presentada directamente en la ventanilla de registro de la Consejería de Educación Autonómica. Activaron todos los contactos que habían acumulado durante décadas,
tratando de tejer una vasta red de rumores e insinuaciones. La queja afirma con certeza que hay una grave colisión de estatus académico y un robo de plazas en la transición de la expulsión por trampas del antiguo instituto a la admisión especial en el colegio de élite, lo que implica una mala conducta extremadamente maliciosa. Incluso falsificaron un registro de transacciones financieras privadas entre mis padres y el jefe de la oficina de admisiones del colegio privado. Exigían que la consejería cancelara inmediatamente mi elegibilidad para la selectividad y suspendiera las operaciones en mi colegio actual para aplastarme por completo. También difundieron copias de esta queja en las principales plataformas en línea. Al instante, los rumores de que la candidata a mejor nota de la provincia estaba acusada de irregularidades académicas se extendieron como la pólvora. Las principales cuentas de marketing entraron en acción, intentando fabricar una oposición social para destruir mi moral durante el período más sensible antes de la selectividad. El director del antiguo instituto estaba en su despacho viendo cómo aumentaba el revuelo en línea. Una cruel sonrisa se dibujó en sus labios. Les dijo a los profesores que firmaron la petición: mientras podamos retener su tarjeta de admisión antes de la selectividad o destrozar completamente su estado de ánimo, las investigaciones a las que nos enfrentamos se pospondrán. A un estudiante arruinado no le volverán a creer. Sin embargo, este grupo de mediocres, acostumbrados a sus pequeños reinos de poder, no tiene idea de que están subiendo al último andamio que he preparado solo para ellos. En una vida pasada, usaron tales invenciones infundadas para retener ilegalmente mi tarjeta de admisión 3 días antes de la selectividad, convirtiendo 10 años de duro estudio en nada. Esta vez, la razón por la que he observado sus enredos encubiertos y sus pruebas falsificadas con una mirada fría y distante es para esperar a que ellos mismos entreguen esta carta conjunta a las autoridades. Justo cuando el antiguo instituto cree que su artimaña ha tenido éxito y la opinión pública en línea está en su apogeo. Esa misma tarde, la Consejería de Educación Autonómica, junto con la Comisión de Disciplina de la ciudad, la Policía Nacional y la Oficina Nacional de Admisiones, enviaron directamente al equipo de investigación conjunta de más alto nivel. 3 vehículos policiales con las luces intermitentes no se dirigieron al colegio de élite. En su lugar, condujeron directamente a la puerta del antiguo instituto y sellaron todo el edificio administrativo. Bajo la mirada aterrorizada de todo el instituto, el jefe del equipo de investigación entró en la sala de conferencias y estampó el informe de verificación final, sellado por la Consejería Autonómica, en la cara del antiguo director. Sus supuestas irregularidades académicas en la queja son pura fabricación maliciosa y calumnia. La voz del líder era fría hasta los huesos. Los procedimientos de transferencia para la estudiante en cuestión fueron aprobados personalmente por el director del colegio privado y fueron registrados completamente en el sistema de red del programa de cultivo de talentos del Ministerio de Educación de principio a fin. Cada paso fue totalmente legal y conforme a las normas. Antes de que el antiguo director pudiera hablar para defenderse, la gran pantalla proyectó de repente un conjunto de datos aún más condenatorios. Era el registro de seguimiento que yo había desplegado hacía mucho tiempo en el sistema de peticiones de la Consejería de Educación y en el sistema de monitoreo de la opinión pública en línea. Registra claramente cómo el antiguo director y varios profesores malvados, durante la última semana, usaron cuentas encriptadas en el extranjero para pagar enormes sumas a comentaristas en línea y cómo instruyeron a otros para falsificar pruebas de transacciones financieras. Aún más irónico, el sello que usaron para falsificar las pruebas fue recuperado por la policía en línea de la oficina del subdirector hace solo media hora. Esto ya no es una simple disputa académica o regulatoria. Es un caso extremadamente vicioso de incriminación maliciosa y crimen organizado en línea dirigido al Sistema Nacional de Exámenes de Educación. Pensaron que podían salir airosos, pero en su lugar produjeron una cadena perfecta de pruebas irrefutables, estableciendo plenamente sus crímenes de perjudicar maliciosamente a los mejores estudiantes para beneficio personal,
tomar represalias y difamarlos. Llévenselos a todos. A la orden, varios oficiales uniformados se adelantaron y las frías esposas se cerraron instantáneamente en las muñecas del antiguo director y de los pocos profesores que habían firmado la petición. La dignidad, habitualmente solemne del antiguo director, se hizo añicos por completo en ese momento. Se derrumbó en el suelo, su cuerpo obeso temblando violentamente, haciendo que la mesa de conferencias se tambaleara. Los otros profesores malvados lloraban de miedo, echándose la culpa unos a otros frenéticamente mientras eran conducidos escaleras abajo. Los estudiantes salían del instituto. Cientos de alumnos y padres que se habían apresurado a llegar se pararon en los pasillos y en las puertas. Observaban fríamente a este grupo de sinvergüenzas de la educación que una vez fueron altivos y poderosos, pero que ahora eran completamente viles, siendo metidos en coches de policía. En este mismo momento, yo estaba sentada en una tranquila sala de estudio de un prestigioso colegio privado. La luz del sol entraba a raudales por la ventana. Una ligera brisa agitaba las cortinas. Sobre mi escritorio solo había una caja con un bolígrafo negro, descansando tranquilamente, y una nueva, limpia, mi propia tarjeta de admisión para el examen de acceso a la universidad. Al tercer día de que el equipo de investigación conjunta se instalara en el antiguo instituto, también era el momento decisivo, a solo 24 horas del examen de acceso a la universidad. El edificio de administración del antiguo instituto, que una vez representó los más altos honores educativos de la ciudad, ahora había sido completamente sellado. Los líderes, jefes de departamento y tutores principales, antes distantes, fueron todos eliminados. El orden de enseñanza de todo el instituto fue asumido por un equipo de gestión temporal de emergencia enviado por la Consejería de Educación. Los pasillos ya no resonaban con los regaños opresivos del pasado. En su lugar, fríos documentos burocráticos con olor a tinta y avisos de crítica se extendían por los tablones de anuncios. Ese amanecer, se celebró oficialmente una conferencia de prensa conjunta de la Comisión de Disciplina Provincial, la Consejería de Educación Municipal y las autoridades judiciales en el gran salón del centro administrativo de la ciudad. Docenas de luces de los principales medios de comunicación iluminaban el escenario como si fuera de día. El portavoz, con una expresión severa y un tono grave, anunció públicamente a la sociedad el progreso de la fase final de este caso de corrupción del sistema educativo. Un caso que involucraba a numerosos sospechosos y una conducta extremadamente vil. Tras la investigación, el personal del antiguo instituto, incluidos Daniel, Raquel, Javier, Elena y otros, durante su mandato violaron la ética y la moral profesional. Presuntamente, aprovecharon sus cargos para aceptar enormes sobornos, arrebatar y explotar los logros académicos de estudiantes sobresalientes, operar clases ilegalmente y evadir impuestos, así como utilizar Internet para difamar maliciosamente y cometer malversación de fondos. El portavoz abrió el grueso documento de la sentencia, y su voz se extendió por la ciudad a través del micrófono. Dada la sólida evidencia involucrada, los hechos claros y el impacto social extremadamente perjudicial, después del estudio por parte de la Consejería de Educación, las personas mencionadas son despedidas del servicio público de acuerdo con la ley, nunca serán recontratadas y todas sus cualificaciones docentes y honores académicos son revocados. Inmediatamente después, la gran pantalla del escenario mostró la cadena de pruebas clave cerrada y proporcionada por la policía cibernética y las autoridades judiciales. Esos datos que había reunido con sangre y lágrimas en mi vida pasada y perfeccionado en esta vida a través de medios de alta tecnología, ahora se presentaban al público con una postura absolutamente innegable. En la pantalla, los escondites de cada céntimo de los fondos malversados por Daniel destellaron claramente. Aparecieron los registros del sistema de Raquel modificando mi tesis. Surgieron las ondas de audio de Elena, coaccionando y acosando. Y apareció el libro de contabilidad secreto de Javier, escondido en la caja fuerte del edificio.
Frente a estas pruebas herméticas e irrefutables, cualquier defensa parecía pálida e impotente. A mitad de la conferencia de prensa, 3 vehículos de escolta ya se habían detenido en las puertas del centro penitenciario provincial. Daniel llevaba un chaleco de detenido azul, su cabello desaliñado, su imagen habitualmente bien cuidada desaparecida, y sus ojos llenos de miedo a la larga sentencia que le esperaba. Raquel se desplomó en un rincón del vehículo de transporte, el frío metal de los grilletes resonando. La sobrina orgullosa, a la que adulaba, también había sido sancionada con la anulación de su examen y la prohibición de presentarse durante 2 años. Javier y Elena se veían aún peor. Sabían que lo que les esperaba no era solo un severo castigo legal, sino también la muerte social por el resto de sus vidas. Una vida en la que ya no podrían levantar la cabeza. La red que habían tejido en su vida pasada para enredarme se había convertido finalmente en el patíbulo que los ataba. En este mismo momento, yo estaba en el acto de movilización para la selectividad de mi prestigioso colegio. Toda la promoción de bachillerato estaba en formación ordenada en el patio. El sol brillaba en sus rostros llenos de vigor. El director del nuevo colegio se acercó personalmente a mí y me prendió la insignia del delegado estudiantil, que representa el más alto honor del colegio, en el pecho. Los exámenes de la selectividad de junio llegaron puntuales y se desvanecieron silenciosamente en medio de las cigarras de mediados de verano. Cuando sonó la campana final en la sala de examen, cerré tranquilamente mi pluma y entregué la hoja llena de respuestas perfectas al vigilante. Al salir de la sala de examen, el sol derramaba calor sobre mis hombros. Ya no había la desesperación y el resentimiento de mi vida pasada. Esta vez, mi corazón estaba lleno de una tranquila resolución. 15 días después, se publicaron oficialmente los resultados de la selectividad. Ese amanecer, el sistema de consulta de notas de la Consejería de Educación Provincial se abrió puntualmente bajo la atención pública. En el despacho del director del prestigioso colegio privado, las luces estaban encendidas. Todos los directivos principales y los entrenadores de competiciones contenían la respiración. Miraban fijamente la página que se actualizaba en la pantalla de proyección. Con el nítido sonido de la página al refrescarse, mi expediente saltó ante todos de una manera milagrosa. Lengua 9.5, Matemáticas 10, Inglés 9.8, Ciencias 9.9. Nota final 13.8 sobre 14. La mejor nota de ciencias de la provincia. El director se levantó de repente de su silla, tan emocionado que derribó la silla detrás de él. Todo el edificio de oficinas estalló en vítores ensordecedores. Esta puntuación no solo batió el récord histórico de la selectividad de la ciudad, sino que también el prestigioso colegio privado que acababa de reclutarme se elevó de la noche a la mañana a la cima del mundo educativo de la provincia. A las 6 de la mañana, las oficinas de admisiones de las principales universidades ya estaban abarrotadas a las puertas del prestigioso colegio privado para conseguirme primero. Las 2 universidades más prestigiosas del país enviaron a sus jefes de admisión con ofertas sin precedentes, ofreciendo becas completas, el privilegio de estudios combinados de grado y máster y plazas en laboratorios de investigación de primer nivel guiados personalmente por académicos. Todo en sincera anticipación a mi firma en la sala VIP del nuevo colegio. Llevaba una camisa blanca limpia y, bajo los flashes de innumerables luces de estudio, entré en la escena de la firma con compostura. Mientras los medios de la provincia y las transmisiones en línea celebraban este milagro educativo, mi nombre encabezaba las listas de tendencias con una prominencia invencible. En el otro extremo de la ciudad, en el centro de detención, la atmósfera dentro de los barrotes de hierro era opresivamente asfixiante. La televisión pública colgada en la esquina de la habitación de abajo mostraba las noticias de la mañana. En la pantalla, yo sonreía mientras daba una entrevista conjunta a los principales medios de comunicación de la provincia. Frente a la cámara, me mostraba segura, erudita, con un futuro brillante, irradiando un resplandor que la gente no podía soportar mirar. Frente al televisor, Daniel estaba sentado desplomado en el frío suelo de hormigón.
Su chaleco azul del centro de detención ya estaba arrugado por días de interrogatorio. Miraba fijamente en la pantalla a la chica a la que una vez había insultado, oprimido e incluso intentado arruinar por completo. Ahora se había convertido en una deslumbrante nueva estrella a nivel nacional, mientras que él mismo estaba a punto de enfrentarse a décadas de prisión. La inmensa disonancia y el remordimiento infinito crecieron como una marea. Se mordió los labios agrietados hasta que sangraron. Lágrimas de desesperación, finalmente, brotaron en las comisuras de sus ojos. En la celda vecina, Raquel y Elena parecían igualmente pálidas mientras veían la televisión. Las manos de Raquel estaban esposadas con pesados grilletes. Había agotado todos sus esfuerzos para asegurar a su sobrino una admisión garantizada y un futuro brillante, que ahora se habían convertido en una burbuja e incluso habían arrastrado a toda la familia a la ruina a nivel local. Y Elena, que una vez se enorgullecía de controlar a los estudiantes con un espíritu hipócrita, ahora temblaba por todas partes debido al estrés mental extremo. La carrera profesional y la reputación que había apreciado habían sido completamente enterradas dentro de la pequeña ventana de hierro. También estaba el jefe del departamento de matemáticas, Javier. En el pasillo donde estaba siendo interrogado, reescuchó en la televisión la noticia de que había obtenido una puntuación perfecta en matemáticas y me había convertido en la mejor estudiante de la provincia. Sintió como si toda su alma hubiera sido drenada. Sus piernas se debilitaron y se derrumbó junto al funcionario, hundiendo la cabeza profundamente entre las rodillas, dejando escapar un gemido desesperado. Finalmente entendieron que la estudiante ordinaria que una vez creyeron que podían manipular a su antojo o incluso borrar de un plumazo, se había situado en la cima de una nube que nunca podrían alcanzar. Y el único lugar para sus días restantes sería una fría celda de prisión, viéndome avanzar hacia una vida cada vez más brillante, hundiéndose por completo en una envidia, un arrepentimiento y una desesperación sin fin. Me encontraba en la ceremonia de admisión de la universidad, soleada. Recibía esa pesada carta de admisión que simbolizaba un futuro infinito. Una brisa pasó y todas las sombras de mi pasado se disolvieron en la nada. Durante ese caluroso verano, después de que se publicaran los resultados de la selectividad, la carta de admisión de la Universidad Politécnica de Madrid llegó a mis manos con el primer rayo de luz de la mañana. El sobrerrojo oscuro llevaba el emblema de la universidad grabado con láser en miniatura, refractando una luz deslumbrante bajo el sol. No lo publiqué en redes sociales ni celebré ninguna fiesta de graduación. Simplemente la metí en mi mochila, monté en mi bicicleta y visité por última vez la familiar calle de mi antiguo instituto. En la esquina de la calle, la puerta principal del antiguo instituto, que una vez ostentaba una enorme placa que decía «Un instituto centenario, cuna de la educación», estaba ahora sellada por barreras de hierro corrugado. Debido al soborno generalizado de profesores, el fraude académico y la mala conducta oficial, se le había ordenado al instituto que dejara de admitir nuevos estudiantes justo antes de la selectividad, y ahora había sido directamente fusionado y disuelto por la Consejería de Educación. Detuve mi bicicleta, mirando el edificio administrativo detrás de la puerta rota que ya había sido acordonado. Mi expresión era tranquila, como si estuviera mirando una ruina sin relación conmigo. En ese momento, una destartalada moto eléctrica se detuvo no muy lejos de mí. Un hombre empujaba un montón de chatarra, seguido por una mujer de mediana edad con ropa desgastada por el uso. Cuando la mujer levantó la cabeza, vi claramente el rostro, el mismo que había aparecido innumerables veces en mis pesadillas en la vida pasada, y que en esta vida yo había conducido personalmente al abismo, la esposa de Daniel. En la vida pasada, ella vestía abrigos de piel de diseñador y se sentaba en el coche de lujo que Daniel compró con las deducciones de mi beca. Me observaba llorar desconsoladamente bajo la lluvia torrencial con una sonrisa escalofriante, diciendo que yo sería un desecho en esta vida. Ahora, debido a que Daniel había sido sentenciado a 15 años de prisión con una enorme multa, todas sus propiedades, coches de lujo y ahorros inexplicables
fueron confiscados y congelados por el tribunal para devolver las tasas exigidas por los hijos de familias adineradas. Tuvo que vender todos sus bolsos y joyas de diseñador, mudarse a un sótano en el casco antiguo de la ciudad y apenas llegar a fin de mes haciendo trabajos esporádicos y tareas domésticas. Parecía reconocerme también, o al menos reconocer la insignia del colegio privado de élite en mi pecho. Su cuerpo se puso rígido. Instintivamente trató de ocultar su rostro desgastado con su largo cabello, olvidándose incluso del carrito y arrastrando al hombre a una huida despavorida. No le dediqué ni una sola mirada extra. Para estos parásitos que se aferran a mentores malvados, quitarles la cuna de su vanidad es el castigo más cruel. Dejando el campus abandonado, me dirigí al centro penitenciario provincial. Hoy era el primer día de visita familiar después del veredicto público en este importante caso de corrupción educativa. Como víctima central y testigo clave del caso, tenía derechos aprobados por el tribunal para asistir y visitar en persona. Después de pasar por capas y capas de pesadas puertas de hierro, me senté frente al cristal a prueba de balas en la sala de visitas. Cuando el frío tintineo de las cadenas resonó en el pasillo, 4 figuras con uniformes de prisión amarillos, cabezas rapadas o pelo corto, fueron conducidas por el personal de la prisión en fila. Daniel caminaba al frente. Había adelgazado enormemente. Su rostro, antes grasiento, ahora estaba cubierto de una barba oscura, sus ojos hundidos y las comisuras de su boca ulceradas. Cuando se sentó frente al cristal y me vio al otro lado, con una camisa blanca y un aura de fría erudición, sus pupilas se dilataron y la mano que sostenía el micrófono comenzó a temblar salvajemente. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que llegar a esto? La voz de Daniel llegó a través del micrófono, ronca como si estuviera desgastada por las rocas. Has ganado la mejor nota. Nos has arruinado a todos. ¿Por qué todavía quieres venir a reírte de nosotros? Cogí el micrófono frente a mí, mi voz tan tranquila como siempre. No estoy aquí para reírme, señor Daniel. Lo miré y dije palabra por palabra. Solo estoy aquí para recuperar lo que es mío y para contarte en qué se ha convertido el mundo más allá de estos altos muros. Sentada junto a Daniel, Raquel de repente golpeó el cristal. Sus uñas, antes elegantes, ahora estaban desnudas. Su rostro estaba cubierto de lágrimas de desesperación. Gritó en voz alta. El futuro de mi sobrino está arruinado. No puede hacer la selectividad en su vida. Tú, demonio, has arruinado a toda nuestra familia. Ese es el precio que se merece, directora Raquel. Apenas levanté un párpado. En el momento en que borraste mi nombre en el sistema y lo reemplazaste con el nombre de tu sobrino, deberías haberte dado cuenta de que en la lógica central de este conjunto de algoritmos dejé una marca de agua digital que solo me pertenece a mí. Lo que robaste no fue más que una bomba de relojería. Cuando Raquel escuchó las palabras marca de agua digital, quedó como si la hubiera golpeado un rayo. Se derrumbó en su silla y ya no pudo pronunciar ni una sola palabra. A su lado, Javier me miraba con una mirada llena de impotencia y desesperación. Como jefe del departamento de matemáticas, siempre se había enorgullecido, pero finalmente fue víctima de los números en los que era mejor. El equipo de investigación conjunto, siguiendo los libros de contabilidad de las clases particulares que proporcioné, no solo descubrió su evasión de impuestos de los últimos 5 años, también rastreó una vasta cadena de corrupción en la que utilizaba plazas de competición para canalizar beneficios dentro de la provincia. 15 años de prisión significaban que para cuando saliera de esa puerta, sería un anciano completamente desactualizado. ¿Cómo conseguiste exactamente esos extractos bancarios? Javier lo dijo entre dientes, una pregunta que lo había desconcertado durante 2 semanas. Esas cuentas se abrieron a nombre de mis parientes lejanos y ni siquiera la agencia tributaria lo detectó en su momento. Lo miré, curvando ligeramente los labios, pero no le respondí. Las lecciones que pagué con mi vida y mi sangre en la vida anterior se habían convertido en esta vida en el golpe de reducción dimensional más perfecto. Frente a la asimetría de información absoluta y el meticuloso plan de la reencarnación, sus astutos trucos no eran más que un juego de niños. El enfrentamiento final fue con Elena.
Se sentó en el rincón más alejado, todo su cuerpo hundiéndose en un trance casi demencial. Como psicóloga, intentó usar sus habilidades profesionales en el centro de detención para solicitar una reducción de pena por enfermedad mental. Pero nunca imaginó que lo que presenté al tribunal no fueron solo sus grabaciones de transacciones ilegales, sino también su lista de compras de los últimos 3 años de los medicamentos de intervención psicológica que usaba en sí misma. La evaluación forense fue muy clara. Estaba plenamente consciente, y todos sus disfraces eran solo redes tejidas por ella misma. Disfruten de las sentencias que les esperan. Lentamente bajé el micrófono, me levanté y miré a los 4 criminales con rostros cenicientos detrás del cristal. El televisor colgado en lo alto de la sala de visitas repetía mi discurso en la ceremonia de admisión de la Universidad Politécnica. En la imagen, saludaba a la cámara con el ilimitado mar estrellado detrás de mí. Dentro de los altos muros, solo podían ver mi espalda retroceder en una pequeña ventana de hierro, hasta que desaparecí por completo fuera de su alcance. Al salir por la puerta del centro de detención, la luz del sol del mediodía era cegadora. Levanté la cabeza, desafiando el calor abrasador, y respiré hondo y profundamente aire fresco. El alma destrozada de la vida anterior finalmente fue reconstruida perfectamente en este momento. La puerta de hierro detrás de mí se cerró lentamente, encerrando esas acciones oscuras, codiciosas y malvadas en un abismo. Y yo, con mi carta de admisión, me dirigiría hacia mi legítimo y verdadero futuro como una gran protagonista. Extra capítulo 2. Septiembre en Madrid es claro y fresco. En el campus de la Universidad Politécnica, las hojas doradas de los ginkgos cubren la avenida hacia el edificio principal de la Facultad de Informática. Empujo mi bicicleta y me abro paso entre la multitud. Los estudiantes a mi alrededor discuten con entusiasmo las próximas asignaturas optativas del nuevo semestre y las evaluaciones de reclutamiento de varios laboratorios nacionales. Aquí, a nadie le importa mi pasado, y nadie sabe por qué lodo tuve que pasar en aquel instituto en ruinas. Aquí, soy simplemente una estudiante de primer año que ingresó con una asombrosa nota de 13.8 y una medalla de oro en la Olimpiada Nacional. Less than 2 weeks into the semester, I submitted an application to all the foundational mathematics and computer science courses for freshman and sophomore years, and simultaneously handed in an independent research report on applications of multidimensional deep learning algorithms in national-level cybersecurity defense. El informe alarmó directamente al decano de la Facultad de Informática y a varios académicos de laboratorios clave nacionales. Después de una defensa a puerta cerrada que duró 3 horas, varios profesores mayores con cabello plateado me miraron con ojos llenos de asombro y admiración incontrolables. Aprobaron la exención de asignaturas en el acto, y el decano aprobó personalmente, invitándome a ingresar al Laboratorio Nacional de Ciberseguridad como estudiante de primer año para participar directamente en el desarrollo de proyectos clave. Cuando esta noticia se publicó en el tablón de anuncios de la facultad, todo el primer año estalló en emoción. ¿Has oído? Esa estudiante de matrícula de honor, la del instituto involucrado en ese caso, acaba de empezar en un laboratorio de nivel nacional. He oído que su modelo de algoritmo optimizó directamente el mecanismo de defensa existente. Incluso los doctorandos del laboratorio se quedaron atónitos. Caminé después de clase escuchando los elogios a mi alrededor mientras mantenía una expresión tranquila. En mi vida anterior, usaron el plagio y la supresión para hacerme creer que era un completo desastre. En esta vida, una vez que el polvo que cegaba mis ojos es barrido por completo, el filo de un genio superior que me pertenecía brilla de nuevo y nadie puede cubrirlo. Justo cuando invertía toda mi energía en el laboratorio durante el 3er mes, una carta certificada oficial del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad llegó a mi residencia. Era una copia de la sentencia final en segunda instancia del caso de corrupción educativa. Me senté en el escritorio bajo la brillante luz de la lámpara, abriendo tranquilamente el sobre. La sentencia final, en papel blanco con caracteres negros, con el brillante sello rojo del escudo nacional. Tras la sentencia de primera instancia, Daniel, Raquel,
Javier y otros, incapaces de aceptar largas penas de prisión, habían intentado apelar alegando buen comportamiento y motivos de salud. Incluso fantaseaban con usar sus redes sociales restantes para una última lucha. Sin embargo, no se dieron cuenta de que cada prueba que dejé en este mundo fue preparada de acuerdo con los más altos estándares del procedimiento penal como un caso irrefutable. Después de que el Tribunal Superior revisara todos los datos subyacentes, las transacciones bancarias en línea y los registros de chat encriptados proporcionados por la policía cibernética, no solo desestimaron sus apelaciones en el acto, sino que, considerando el impacto educativo extremadamente negativo del caso en la sociedad, confirmaron directamente el veredicto original e incluso emitieron algunas penas adicionales en la sentencia final. Daniel, por múltiples delitos, fue condenado a 16 años de prisión. Se confiscaron sus ingresos de actividades ilegales, inhabilitación vitalicia para la docencia. Raquel, por malversación, difamación maliciosa y plagio académico, condenada a 13 años de prisión. Javier, sospechoso de evasión de impuestos a gran escala, operaciones ilegales y fraude en competiciones, condenado a 14 años de prisión y una multa de 5 millones de euros. Elena, por abuso mental a estudiantes y presunta adquisición y venta ilegal de información privada de ciudadanos, condenada a 9 años de prisión. Mirando esos fríos números en la sentencia, doblé lentamente los papeles y los coloqué en el rincón más profundo del cajón. Medio mes después, una noticia discreta apareció en el periódico de la tarde de la ciudad. Una parte de los criminales del centro de detención original de la ciudad había comenzado a ser trasladada a la prisión provincial. El día del traslado, una lluvia de otoño fría y continua caía del cielo. Junto al vehículo de escolta armado de la prisión, varios prisioneros en uniforme, con la cabeza rapada, subían al transporte en fila bajo la vigilancia de policías fuertemente armados. Daniel caminaba bajo la lluvia fría. Años de vida tras los altos muros habían encorvado por completo su espalda. Ya no quedaba ni el más mínimo rastro del antiguo tutor. Justo cuando estaba a punto de subir a la furgoneta, una ráfaga de viento sopló, arrojando un periódico hecho jirones de un kiosco cercano a sus pies. Era una copia del Noticias de Ciencia de hacía 3 meses, con una enorme foto en el titular de la portada. En la foto, yo estaba en la conferencia de prensa de resultados en el Laboratorio Nacional de la Universidad Politécnica de Madrid. Representaba al equipo que recibía el premio a la contribución sobresaliente en innovación para jóvenes científicos, entregado personalmente por el ministro de Educación y una misión académica del CSIC. En la foto, mis ojos eran profundos. Exudaba un aura académica fría pero segura, y me inclinaba sutilmente ante las innumerables cámaras del público. Las pupilas de Daniel se contrajeron bruscamente. Miró fijamente el periódico, como si estuviera congelado bajo la lluvia. El agua corría por su rostro demacrado, mezclándose con las lágrimas de desesperación en las comisuras de sus ojos. Toda su vida había manipulado el poder, oprimido a los estudiantes, vendido oportunidades, pensando que podía cambiar el futuro de otra persona por su propia gloria. Pero hasta este momento, mirando el periódico donde estaba esa genio científica que ya se había elevado a las nubes y estaba cambiando el panorama de la ciberseguridad del país, finalmente entendió lo que significaba un ataque de reducción dimensional. «Muévete, no te entretengas». Un bajo reproche de un guardia vino desde atrás. Daniel tembló como si hubiera perdido toda su fuerza, dejando que el periódico a sus pies fuera arrastrado por la lluvia hacia la alcantarilla sucia. Se tambaleó hacia el oscuro transporte de prisioneros. La puerta se cerró de golpe con un estruendo y la enorme cerradura de hierro cayó, sellándolos en un mundo oscuro y sin luz. En la próxima década o incluso más años, su único entretenimiento sería sentarse frente a la televisión común de la prisión, viendo noticias sobre mis diversos logros científicos, mis ascensos académicos y cada momento glorioso mientras me elevaba a la cima del mundo. Cada vez que vieran mi nombre, sería para ellos una tortura mental interminable de 24 horas. Y en este mismo momento,
Dentro del Laboratorio de Seguridad de Redes de la Universidad Politécnica de Madrid, las luces indicadoras del servidor central parpadeaban en verde rítmicamente. Me senté en la consola espacio mis dedos, batácilamente ya de código. Era código. Mis dedos, volando rápidamente sobre el teclado, terminando la última línea. En la pantalla, un nuevo modelo de defensa, perfecto e inexpugnable. Una vez que este modelo esté en línea, el nivel de seguridad de la red subyacente de nuestro país se elevará una generación completa. Un doctorando que estaba a mi lado no pudo evitar vitorear, apretando un puño con emoción. Me quité las gafas antirradiación. Me volví para mirar por la ventana del suelo al techo. El cielo nocturno sobre Madrid brillaba con estrellas, brillante y vasto. El barro y el profesor despiadado de mi vida pasada eran solo un montón de basura que limpié casualmente en el camino de mi larga vida. Y este cielo estrellado es el verdadero campo de batalla que estoy decidida a conquistar en esta vida.